hemos vuelto acá al lati. F sub n es el coeficiente en C de la serie exponencial de Fourier. Es decir, es la manera en que se calcula la exponencial de Fourier, la serie exponencial de Fourier, en vez de la serie trigonométrica. No importa. Entonces habíamos dicho que los coeficientes de la serie de Fourier valían 0, por lo tanto no tenía sentido ni siquiera calcularlos, o mejor dicho, no se podían calcular porque todavía valen 0. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Bueno, se lo resuelve multiplicándolo por t, porque t tiende a infinito. Entonces yo 0 multiplico por infinito, me queda justamente f de omega. Es decir, la transformada de Fourier, de alguna manera, es los coeficientes de la serie exponencial de Fourier multiplicados por t. Recuerden que además los coeficientes estaban en forma continua. Es decir, cada vez se hacían más juntos, más juntos, más juntos, y si t tiende a infinito, es en forma continua. Por eso f de omega es una función continua. ¿Sí? Primer cosa, entonces. Acá está la fórmula de f de omega, ahora la vamos a usar. Es esta que está acá. Ahora la vamos a usar. Después de eso se llega a lo siguiente. F de omega es la integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos j omega t diferencial de t. La fórmula no nos dice nada, no parece muy difícil. El problema es que está la j ahí y eso muchas veces trae complicaciones. Justamente vamos a ver que la transformada de Laplace resuelve esas complicaciones de una manera muy sencilla. ¿Se acuerdan que yo les había explicado, ante la pregunta de uno de ustedes, que preguntó qué era S? Yo le dije, S es sigma más J omega. Bueno, ese sigma lo que tiene es que atenúa esto. ¿Por qué? ¿Qué es E a la menos J omega t? Es coseno de omega t más J seno de omega t. Entonces, una integral entre menos infinito e infinito de algo que tiene un coseno de omega t suele complicarse porque pone muchas limitaciones a cómo es la función, porque en muchos casos no se puede calcular la integral o es muy difícil de calcular porque oscila. En cambio, si yo le agrego una exponencial negativa, e a la menos, no sé, 100t, no importa, eso me sirve de atenuador y hace que las integrales converjan mucho más sencillo cuando tienen que ser de menos infinito a infinito. Después vamos a ver que en el fondo, por esas razones, que las transformadas de Laplace son mucho más fáciles. Bueno, entonces, vamos a tomar esta formulita de la transformada de Fourier y le vamos a aplicar a las primeras funciones que son las que nos van a interesar. Entonces, vamos a escribir primero la expresión esa, f de omega, la transformada de Fourier, que es la integral entre menos infinito e infinito de f de t por... Nos está compartiendo la pizarra, profe. Ah, genial. Gracias. Estoy grabando, ¿no? ¿Eso sí? ¿O no? Sí, estoy grabando. Ahora sí. Ahí va, ¿eh? Bueno, decía, entonces, f de omega, la transformada de Fourier, es la integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Esa es la formulita de la transformada de Fourier. No parece muy amenazante, parece similar en cierta manera a la de la serie de Fourier, pero la realidad es que al ser entre menos infinito e infinito, eso es lo que provoca la complicación. Entonces, primero que nada, vamos a hacer la función impulso. Porque esta es la base de toda la teoría de muestreo.
¿Se acuerdan la función impulso? Delta de t era una señal que valía 0 para todo t distinto de 0, y además se tenía que cumplir que la integral entre menos infinito e infinito de f de t diferencial de t valía 1. Es decir, esas dos características un poco bizarras son las que tenía que cumplir. La primera decía que vale 0 todo el tiempo, salvo en 0, y la segunda dice que la integral vale 1. Por supuesto que para que la integral valga 1, en 0 tiene que tender a infinito, para que el área me dé 1. Muy bien. Entonces vamos a tratar de aplicarle la transformada de Fourier a delta de t. Entonces vamos a calcular f de omega. Va a ser la integral entre menos infinito e infinito de delta de t por e a la menos j omega t. Y esto alguna vez ya lo habíamos visto. Cuando vimos la función impulso, vimos esto. ¿Qué pasa si yo tengo que resolver esa integral? Esta integral vale 0 todo el tiempo. ¿Por qué vale 0 todo el tiempo? Y porque delta de t vale 0. ¿Cuál es el único momento en que no vale 0? En 0. ¿Está bien? Pero resulta que ¿cuánto vale esto en 0? ¿Y en 0 vale 1 o no? En 0 vale 1. O sea, en t igual a 0, vale 1. Por lo tanto, me va a quedar igual a la integral entre menos infinito e infinito de delta de t por 1 por dt. O sea, 1. Es decir, que la función delta de t tiene por transformada de Fourier f de omega vale 1. Entonces, esto tiene una importancia fundamental y misteriosa. Porque, ¿qué quiere decir que f de omega valga 1? Vamos a dibujarla. ¿Cómo se representaría una función f de omega que valga 1? Yo pongo acá omega, acá pongo f de omega, y resulta que vale 1. ¿Cómo se representa una función que vale 1? Y vale 1 todo el tiempo, así no. Entonces, de alguna manera misteriosa, esta función extraña, que se define de esa manera medio bizarra, tiene la particularidad de que tiene todas las frecuencias, digamos, con la misma amplitud. Su espectro de frecuencias equivale digamos, a una función en probabilidad, a la función, digamos, de donde todos los valores tienen la misma probabilidad, porque no tiene una frecuencia favorita frente a otra, sino que está representada por todas las frecuencias. Tiene todas las componentes de la frecuencia adentro con la misma intensidad. Entonces, eso nos permite sospechar que va a tener una importancia muy, muy grande. ¿Por qué? Imagínense que ustedes tienen un amplificador. Cuando uno tiene un amplificador, por decir un circuito, ¿no? Cuando uno tiene un amplificador, a uno le interesa conocer su respuesta en frecuencia. ¿Sí? La respuesta en frecuencia del amplificador, ¿qué me dice? Y me dice cuánto gana en las distintas frecuencias y por lo tanto qué ancho de banda tiene. ¿No? Bueno, por supuesto, yo puedo
testearlo con un generador de funciones, ponerle funciones de distintas frecuencias, etcétera, etcétera. Pero matemáticamente hablando, si yo lo testease con una función impulso, estaría de una tratando de ver cuál es la respuesta en frecuencia para todas las frecuencias en una sola entrada, digamos así. Lo más probable es que si yo al amplificador le pongo una función impulso, lo hago mierda, porque es como que le estoy poniendo una cosa que vale infinito, ¿no? Hace así el amplificador, se me quema, ¿no? Es una especie de... No, estoy diciendo pavadas, pero quiero decir, pero el sentido matemático de esto es eso, multiplicar o poner a la entrada una señal impulso. Si la señal impulso tiene todas las componentes de frecuencia, entonces yo le pongo a la entrada de mi sistema, el que sea, una señal impulso, de alguna manera me tiene que dar información de todas las frecuencias. Bueno, vamos a ver que eso lo vamos a usar mucho. Claro, si yo Y, le pongo eso en la entrada de un filtro y no sé qué tipo de filtro es, exacto. lo Por que tengo a ejemplo, la salida son las frecuencias que ese filtro no filtra. exactamente, exactamente. Es decir, es más, no solamente eso, sino que voy a tener directamente la forma del filtro, porque justamente no solamente voy a tener las frecuencias que no filtra, sino que en la parte que está filtrando a medias voy a tener cuáles valen más y cuáles valen menos. Exactamente. Bueno, todo eso que uno se puede imaginar, vamos a ver que efectivamente tiene esa importancia, por eso la hemos visto, la función impulso, y acá estamos viendo por primera vez eso que lo hace importante, que ya la transformada de Fourier de una función impulso tiene componentes de toda la frecuencia. Ahora, acá tenemos un pequeño problema. Supónganse ahora que tenemos una función impulso desplazada. Por ejemplo, delta de t menos, no sé, 4. ¿No? Bueno, vamos a tratar de hacer la transformada de Fourier de eso. ¿Cómo era la transformada de Fourier? La transformada de Fourier era la integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Una cosa importante que no hay que confundirse es que cuando hacíamos la serie de Fourier, acá venía, ¿se acuerdan que venía omega 0t? En la serie de Fourier, en las integrales, acá viene omega 0t. Esto no es omega 0t, esto es omega, es la variable omega. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Acá me va a quedar la integral entre menos infinito e infinito de delta de t menos 4 por e a la menos j omega t diferencial de t. Bueno, acá ya empezamos a tener una complicación. ¿Por qué? Porque delta de t menos 4 vale 0, salvo ¿dónde? ¿Cuál es el único punto donde no vale 0? En En t, 4. en t igual a 4. Claro. Y resulta que en t igual a 4, esto no vale 1. En t igual a 4, esto vale e a la menos j 4 omega. ¿Sí? Ahora, e a la menos j 4 omega no depende de t. Es decir, que si yo acá escribo la integral entre menos infinito e infinito de delta de t menos 4 por e a la menos j 4 omega, diferencial de t, bueno, el e a la menos j 4 omega lo puedo sacar adelante, porque ahí no está la t. Y bueno, y me queda esto que sabemos que es 1. O sea, esto vale 1 también. ¿No? Esto que está acá también vale 1. Pero ya no me da 1 el resultado. El resultado me da e a la menos j 4 omega. Es decir, que si yo tengo una f de t
que es delta de t menos 4, bueno, la transformada de Fourier ya no es 1, sino que es e a la menos j 4 omega. ¿Sí? ¿Qué es e a la menos j 4 omega? Es coseno de 4 omega menos j seno de 4 omega. Es decir, es una cosa espantosa. Ya no tenemos lo mismo. No es lo mismo. Ya tenemos algo, fíjense incluso, acá vamos a ponerlo así también, vamos a poner f de t igual a delta de t. Acá la f de omega valía 1. Bueno, acá no vale 1. Hay un desplazamiento. Ese desplazamiento en el tiempo me provoca la aparición de esa exponencial compleja. Ahora, otra que podemos hacer, o les puedo mostrar acá, vamos a leer esto que me parece interesante. Dice, algunas observaciones acerca de la función de espectro continuo. La función de espectro continuo es esta, la transformada de Fourier. Dice, se ha obtenido la expresión de una función no periódica f de t como suma continua de funciones exponenciales de frecuencias en el intervalo de menos infinito a infinito. La amplitud de la componente de cualquier frecuencia es infinitesimal, o sea, valía 0, pero proporcional a f de omega, en donde f de omega es la densidad espectral. A veces el concepto de espectro continuo resulta confuso debido a que generalmente nos imaginamos el espectro formado por frecuencias discretas y con amplitudes finitas, como en el caso de una función periódica. O sea, para una función periódica, efectivamente, el espectro está formado por valores discretos en la fundamental y en la múltiplo de la fundamental. Pero justamente en una función no periódica, no. Bueno, acá pone como ejemplo el de la viga este que no nos interesa a nosotros. Bueno, esto es lo que ya habíamos dicho, ¿no es cierto? Dice, la transformada de Fourier es un instrumento con el cual se expresa una señal dada en términos de sus componentes exponenciales. La función f de omega es la transformada directa de Fourier de f de t y representa las amplitudes relativas de las diferentes componentes. Por lo tanto, f de omega es la representante de f de t en el dominio de la frecuencia. La representación en el dominio del tiempo especifica la función en cada instante de tiempo, mientras que la representación en el dominio de la frecuencia especifica las amplitudes relativas de los componentes de frecuencia de la función. En general, la función f de omega es compleja y se necesitan dos diagramas, el de módulo y el de fase. Una cosa importante que está demostrada acá es que el componente de módulo siempre es par. El componente de módulo es par. Es decir, es una función par. A nosotros, por eso yo decía que uno se concentra en general en el semiplano derecho, porque es donde uno se imagina la frecuencia, ¿no es cierto? Pero en realidad, si tenemos un chirimbolo del lado derecho, tenemos el mismo chirimbolo del lado izquierdo si estamos representando el módulo de la transformada de Fourier. Bueno, y el otro, este es el que me interesa hacer. Es decir, ¿cómo es la transformada de Fourier de una señal como la que empezamos hoy? ¿Cómo sería la transformada de Fourier? Porque cuando hicimos la serie de Fourier, observamos que todos los componentes tendían a 0. Bueno, vamos a ver cómo nos da la transformada de Fourier, ¿sí? De el pulsito. Vamos a hacerlo en la pizarra. Entonces, ahora sí vamos a poner el mismo pulsito que teníamos hoy. Vamos a usar, no vamos a cambiar la nomenclatura, vamos a usar la que usamos hoy.
Esperen que como la cambiamos, voy a mirar cuál era porque la cambié por el camino. T, f de t. A ver. Al final hicimos entre a sobre 2 y menos a sobre 2 y de amplitud a. Bueno, lo vamos a hacerla así. Entre a sobre 2 y menos a sobre 2 y de amplitud a. Pero ahora directamente vamos a hallar la transformada de Fourier de la señal, o sea, la integral entre menos infinito e infinito de f de t por e a la menos j omega t diferencial de t. Muy bien. ¿Cuánto vale f de t? Y f de t vale a. Lo que pasa es que vale a solamente entre menos a sobre 2 y a sobre 2. O sea, vale a por e a la menos j omega t diferencial de t. Por supuesto, el a lo saco afuera, y la integral de e a la menos j omega t es e a la menos j omega t, solamente que dividido por menos j omega. Entre menos a sobre 2 y a sobre 2. Entonces esto nos va a dar a por e a la menos j omega a sobre 2 menos e a la menos por menos más j por omega a sobre 2 dividido menos j omega. Muy bien. Vamos a multiplicar este menos, ¿no? Para que me quede, el a lo tenemos afuera, para que me quede primero e a la j omega a sobre 2 menos e a la menos j omega a sobre 2. Sobre j omega ahora positivo, porque el menos ya lo mandé para arriba para que me quede ordenado así. Y, por último, cuando yo tengo e a la j alfa menos e a la menos j alfa dividido 2j, eso era seno de alfa. El coseno de alfa es igual, pero con el más en el medio y sin la j abajo. Entonces, veamos. Tengo que poner un 2 acá, y por lo tanto tengo que poner un 2 acá para compensar, ¿no? El omega lo mando adelante, me queda 2 por a sobre omega, y acá esto me queda el seno de omega por a sobre 2. Y por último,
Si yo acá pongo seno de omega por A sobre 2 y le pongo acá dividido omega por A sobre 2 para que me quede la sampling, ¿sí? Por supuesto, como ese omega por A sobre 2 lo inventé, le tengo que poner acá arriba omega por A sobre 2 y tenía delante 2 por A sobre omega. Entonces, este omega se me va con este omega, este A2 se me va con este 2, y me quedó entonces finalmente, vamos a escribirlo acá, que f de omega es A por A por sampling de omega por A sobre 2. Entonces vemos que ese pulsito tiene como densidad espectral una función sampling. Vamos de vuelta al libro para verla dibujada bien y no me quede tan feo. Ven, acá está, ven que es este es el ancho del pulso, A por el sampling de omega por A sobre 2. Justamente lo que nos dio. Y ahí está la densidad espectral del pulsito. Tiene una amplitud, o sea, es una función sampling, pero multiplicada por A por A. A es la amplitud y A es el ancho del pulso. O sea, el tau, esa letra es la letra griega tau, es el que nosotros en la pizarra pusimos como A, ¿no? Fíjense que es par, es una función par. En este caso no me quedó la J en ningún lado. Al haber armado el seno, se nos fue la J y nos quedó de esa forma. No tuvimos que recurrir al módulo. ¿Está bien? Y es interesante, esto es lo que vamos a hacer, o sea, con esto vamos a retomar la próxima, es decir, recuerden que las 2 clases que vienen vamos a hacerlas de repaso, ¿sí? Las 2 clases que vienen, o por lo menos una clase y media. A mí me gustaría por ahí avanzar un poco más, pero eso depende de ustedes, lo que ustedes quieran. Vamos a hacerla de repaso de los temas y donde yo más o menos les voy a contar cómo es el cuestionario. Pero vamos a retomar nuestro estudio. Bueno, ¿dónde está lo que quiero? Acá. A partir del estudio de gráfico de la transformada de Fourier de ciertas funciones. Estas no son interesantes. Bueno, esta es la primera que es muy interesante y que es una de las propiedades que vamos a estudiar. Esta es la que hicimos recién. Vimos que el pulsito la 6, ¿sí? El pulsito tiene por transformada de Fourier la función sampling. Bueno, vamos a ver que una función sampling tiene por transformada de Fourier un pulsito. ¿Sí? Ojo, que es muy interesante. ¿Qué significa eso? Eso significa que una función sampling está limitada en frecuencia de ese valor de omega para abajo. Omega es, acá debiera decir omega 0. Ven que está omega mayúscula en vez de omega minúscula. Nosotros en vez de omega mayúscula lo hemos llamado omega 0, ¿no? O sea, este es sampling de omega 0t, de la frecuencia particular de esa sampling. Bueno, está limitada en banda en eso omega. Es como si fuera una especie de filtro. Esto es una especie de filtro, ¿sí? De ancho de banda omega 0. Un pasabajo. Un filtro pasabajo, más particularmente. Con una función sampling. Pero lo que más quiero destacar de esto es Claro, perdón, profe, porque yo sí. tengo que tomar el cuadrante positivo nomás. Sí, claro. Porque lo que nos interesa. Sí. Tenemos que entender que eso es un pasabajo, claro. Está filtrando de omega 0 para 0, para abajo. Sí, exacto, tenés razón. Conviene pensarlo de esa forma, sí. Claro, porque la frecuencia negativa no tiene sentido físico. No, no tiene.
¿Mm? Decía que lo que estaba destacando en este momento de esto es la simetría, cómo esto nos da esto y cómo esto nos da esto. Eso es muy importante y vamos a ver que lo vamos a usar. Bueno, acá hay otro ejemplo. Esta la hicimos. La función impulso nos da 1 de la transformada de Fourier. Bueno, la transformada de Fourier de 1 es la función impulso. Fíjense que acá hay un 2pi, es decir, no hay una relación directa de la simetría. Hay un factor de constante que se mete ahí a jorobar. Pero fíjense la forma, ¿no? Tenemos un impulso, nos da 1, si tenemos 1, tenemos un impulso. ¿Mm? Esta es otra cosa interesante. ¿Cómo es la transformada de Fourier de una función seno o de una función coseno? Claro, ¿qué componentes de frecuencia tiene una función coseno? Y una función coseno tiene solamente una componente de frecuencia, la frecuencia de la cual es coseno. Entonces, su transformada de Fourier, por supuesto, puede valer algo distinto de 0 únicamente en omega 0. Fíjense que vale en omega 0 y en menos omega 0. Esto es un impulso de amplitud pi. Un impulso de amplitud pi. Y seno de omega 0t, bueno, lo mismo, tiene un impulso de amplitud pi y en menos omega 0 tiene un impulso de amplitud menos pi. Pero conceptualmente lo importante es que, por supuesto, tanto el coseno de omega 0t como el seno de omega 0t solamente tienen componente de frecuencia en omega 0, cosa que es obvio. ¿Mm? Esta es otra cosa interesante. Fíjense cómo se modifica si yo tengo un generador de funciones que lo enciendo. Porque la función coseno se supone que viene desde menos infinito y hasta infinito sigue valiendo lo mismo. ¿Qué pasa si yo tengo un generador de funciones coseno o seno, pero que lo enciendo en 0? Bueno, ahí ya no es lo mismo. ¿Sí? Si bien tengo un máximo en omega 0, ven que tengo unas amplitudes diferentes. Lo mismo, el 1, ¿se acuerdan que el 1 me daba el impulso? Pero si yo tengo la función escalón no es lo mismo que 1. No sé si entiende la diferencia. Acá habíamos dicho que el impulso nos daba 1, y por lo tanto el 1 nos da un impulso. Bueno, pero esto no es la función escalón. La función escalón, que es la más importante, ¿no? Porque es la más usual, acá tenemos la función escalón. Bueno, la función escalón no me da 1, me da cualquier verdura. ¿Está bien? Y por último, esto es muy importante y lo vamos a ver después, ¿qué pasa con una función periódica? Bueno, una función periódica tiene solamente fíjense, acá dicen 2pi sobre t. ¿Qué es 2pi sobre t? Omega 0. Tienen omega 0, en 2 omega 0, en 3 omega 0, en 4 omega 0. O sea, solamente tiene una función periódica, ya lo sabemos por la serie de Fourier, tiene solamente componentes del múltiplo de la fundamental. Bueno, somos pocos, los quiero mucho, porque ustedes son los que son de fierro, ¿sí? La semana que viene, entonces, hacemos repaso. Ahí estoy a disposición de ustedes, lo que ustedes quieran. Yo voy a tratar de ir pautándoles cómo es el cuestionario. Y la segunda clase de repaso, por ahí me gustaría continuar un poco más, sobre todo si somos más. Si somos más, me gustaría avanzar un poco más de esto. Vamos a retomar esto después de las vacaciones para ver el teorema de muestreo. ¿Sí? Nos vemos, chicos, el martes. Gracias, profe. Espero que seamos más en el repaso. Pídanle a sus compañeros que vengan. Sí, sí, vamos a hablar de eso. Que aprovechen. Bueno, Nos vemos, profe. dale, nos vemos.